Hola mi gente querida, bella, hermosa. Vamos a ponernos otra vez, vamos a estudiar ahora los amorreos, que es la tercera nación más poderosa que nosotros y que todos en ocasiones la tenemos. Veamos. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran alpinistas. La palabra amorreo se deriva de dos palabras que son alpinistas y trepadores. Emorí, que quiere decir busca reconocimiento de los hombres. Son, son creados para la destrucción. Son hablador, ardulador. Hace que te arrastres para que les sirvas. Estos son los amorreos. Son gente muy peligrosa que trata de manejarte y de manipularte. Conoce tus debilidades y se entra en tu diario vivir. Veamos qué nos dice Wikipedia. ¿Quiénes son los amorreos? Este es el tipo de la gente que quiere estar en prominencia, ya sea por su belleza o ya sea por su apellido. Piensan que el apellido pesa muchísimo y que es prácticamente todo para esta gente, para los amorreos. Déjame cuadrar un poquito, que ya saben ustedes que yo soy ciega y quiero no leerles mal, no por no saber leer, sino por la ceguera. Entonces voy a hacer la letra un poquito más grandecita. Ok, ahí estamos. Ya sea por su apellido o por su posición, etc. Contra esto hay que luchar con constancia para mantener la humildad de espíritu, la humildad de corazón, la humildad integral. Es tan importante, queridos amigos, que mantengamos nuestra humildad. Y ahí nuestra igualdad entre un hermano y el otro. No podemos ser todos maestros. No podemos ser todos conocedores. No podemos ser todos tampoco tener las mismas posiciones. Claro es que Dios puede cambiar todo en nosotros desde nuestra posición hasta nuestro intelecto, todo. Pero es necesario que mantengamos nuestra humildad, porque la prominencia en el reino no existe. En el reino todos somos iguales, pero aquí, en este reino de la tierra, siempre vamos a estar unos que otros en diferentes posiciones, sean estas políticas, sociales o culturales o religiosas, ¿verdad? O intelectuales incluso, ¿no? Eh, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos en el reino de Dios, en la parte espiritual, somos iguales. Y estamos por la fe en Cristo Jesús unidos. Grande en verdad es la sabiduría de nuestro Dios, que de una o de otra manera nos salvamos. De una o de otra manera nos encerró a todos en una misma cosa. La fe, así como nos encerró a todos en la desobediencia para poder salvarnos a todos. O sea, no creas que, oh, mira que ese tipo es malo y hace esto y lo otro, no se va a salvar. Lo venimos diciendo durante todos los estudios de estas 7 naciones. Dios va a tocar sus corazones en su momento. Y aún siendo malos, Él los topa para hacer las cosas correctas para el pueblo de Israel. Igual que a mí, igual que a todos nosotros, ¿verdad? Él nos necesita en su momento, a su tiempo, en el tiempo de Dios. Así como nos encerró a todos en desobediencia para poder salvarnos, a todos nos encierra en obediencia para poder ser juntos, ¿no? Y hacer obras. ¿O es que acaso jamás se ha preguntado por qué Dios no dejó a Adán nada más castigado y todos los demás ya la hubiésemos hecho? ¿Verdad?
pero Él era el Padre de todos los que vendrían después. Y entonces nos encerró a todos en desobediencia y así nos puede salvar a todos. Al bueno, al malo, al rico, al pobre, al menesteroso, al intelectual, al que tiene un poquito más de sabiduría o no, o al que llega a tener un cargo público muy alto o al que no, ¿verdad? Tenemos que luchar con la prominencia, con el sentirnos más que otros, con el menosprecio por nuestros hermanos, creyendo nosotros saber más que otros. Todos tenemos mucho que aprender unos de otros. Tal vez en las cosas que tú sabes, yo no sé, ¿verdad? En las que yo sé, sí sé, tú eres entendido. Y tenemos que interpretar, perdón, ¿verdad? Que interdepender uno de los otros, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar esta, esta, esta nación más poderosa que nosotros, la tercera. Estos son alpinistas, son trepadores. ¿Dónde nosotros podemos ver quiénes son estos? Génesis 14:13. Esta nación antes fueron aliados de Abraham. Y lo dice aquí en Génesis 14:13. Porque recuérdense que cuando Abraham sale de la ciudad donde vivía con su padre y su padre le exigía que hicieran las esfinges y los santos y los dioses a quienes los egipcios le pedían favores y milagros con fe, ellos le hacían fe, lo remarco porque no es la fe la que nos mantiene con nuestro Dios, porque el que no sirve a Dios con sus enseñanzas también tiene fe y también le cumplen los milagros. Mucho cuidado con eso. Bueno, vamos. Dice, en Génesis 14:13 llegaron al colmo de la maldad en estas ciudades donde salió Abraham. Y Abraham se lleva a su sobrino Lot. Y el sobrino de Lot de Abraham llegaron a tener tanta... no se llevaban en sí que tuvieron que dividirse. Uno se fue para un lado y el otro se fue para el otro lado. Y habían unas naciones que eran aliadas de Abraham. Esto estamos hablando de muchos años antes. Estamos hablando de 4 generaciones antes del pueblo de Israel que cogió el Señor, nuestro Dios, Hashem, para cruzar al otro lado del Jordán. ¿Bien? Veamos en Génesis 14:13 qué es lo que nos dice. Pero yo te lo voy a leer. Desde el 7 dice lo siguiente. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Hasesontabar. Te estoy hablando 4 generaciones antes de que el Señor llevara a los hijos de Israel al otro lado del Jordán. Quiere decir que el Señor ya le había entregado. Estas naciones ya habían sido vencidas, ¿verdad? Y en 8, salieron, estoy leyendo Génesis 14:7, acabé de leer, y Génesis 14:8. Coja su palabra. No importa de qué religión es la que usted tiene. Es la misma lectura. Le van a cambiar ciertas palabras, pero la esencia de la escritura y la esencia de la enseñanza la va a llevar al mismo sitio. No importa la religión que usted tenga ahora, ni tampoco su doctrina, ni su creencia. Estamos estudiando algo que no es la creencia de la Shirley y que no es la creencia del católico, cristiano, evangélico, apostólico y romano. Estamos hablando de aprendiendo una escritura que está marcada para todas las religiones. Bien. En el 8 dice, y salieron
salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Ahora, todos estos reyes se unieron para derrotar a los amorreos. 4 generaciones antes de que los hijos de Israel cruzaran al otro lado del Jordán. 9. Esto es contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey del Elazar, 4 reyes contra 5 reyes. Hubo una lucha entre reyes muy poderosa. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de alfarto. Ustedes ya estudiaron conmigo que quienes vivían en lodo y en huecos eran los gergeseos, ¿verdad? Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí. Porque Sodoma y Gomorra fue conquistada por todos estos reyes juntos. A lo que huyeron ya habían dejado los gergeseos los hoyos hechos con lodo para que pudieran caer ahí. Bien. Y los demás huyeron al monte. 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, su sobrino, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. O sea, lo cogieron al sobrino y los bienes del sobrino y se fueron. Llegamos al 13 que queríamos llegar y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo. O sea, Abraham era aliado de los amorreos y vivía en sus tierras de los amorreos. Hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Lo dice la palabra. Bien, estamos hablando que eran 4 generaciones antes de escoger Dios a su pueblo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó, y les fue siguiendo hasta Ohoba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente de su pueblo que habían cogido en cautiverio. Bien. En Génesis 15:16, pero vamos a leerte todo Génesis para que tú entiendas en qué posición estaban los amorreos, porque estos eran alpinistas y trepadores. Son aquellas personas que se te acercan a ti solo por tu apellido o solo por lo que tú tienes o porque te pueden quitar o querer quitar lo que tú tienes o porque tú eres de influencia y ellos necesitan aquellas amistades que tú tienes para hacer lo incorrecto. O ellos necesitan favores tuyos porque tu nombre es poderoso o está en una posición o tienes trabajo para dar. Son trepadores. Ten mucho cuidado con ese tipo de personas.
Dios promete a Abraham un hijo. Bien, en Génesis 15:16 vamos a decirte dónde nace aquella promesa que le dice Dios a los hijos de Israel que les va a dar la tierra prometida, que ya se la había prometido a su cuarta generación antes, que era el padre de la fe, Abraham. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando usted pone a Dios como escudo y usted lo tiene como galardón, a usted no le falta nada, porque Él se lo promete en el Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Y diré yo: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquel que me libra del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuele de día o pestilencia que anda en la oscuridad. Usted tiene que tener ahí sí una fe en que lo que le dice Dios se va a cumplir. Y entonces, si yo hago mis ordenanzas y voy cumpliendo, obviamente que Él va a estar conmigo. Entonces, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Porque como no le podía dar hijo Sara, Abraham tuvo mujeres que eran sus siervas. Y le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así: dame un segundo que se me va a apagar el video porque lo tengo bajo de pila. Ahí estamos, ¿o qué? Oh, espérate. Perdóname. Ok. Es que si lo corto, tengo que juntarlo y al momento en que lo bajo se va a dañar. Entonces prefiero hacerte esperar un ratico. Ok, continuemos. Vamos a ver en qué estábamos. Entonces luego vino, estábamos hablando que Abraham le decía a los mensajeros de Dios, a los ángeles, le decía que no, que le va a tocar tener el heredero de él tendría que ser un hijo de una sierva. Entonces, luego vino a él palabra de Hashem diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, Hashem, tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también
y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una en frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces llegamos a Génesis 14:13, que dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 4 generaciones de 100 años. Cada generación. Lo que usted tiene ahora. Usted tiene generación de 100 años, sus padres tienen... mis padres deberían de haber vivido 100 años. Murieron jóvenes. Yo debería de vivir unos 100 años. Tengo 52. Entonces, en la cuarta generación es la que poseerá. De pronto hará, no sabemos. Eso es lo que nos dice Dios. Hay que esperar para ver. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz. Y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Nos dice el Señor que el amorreo era en gran maldad. Y no se ha terminado hasta ahora. Seguimos teniendo amorreo entre nosotros. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, que es lo que estamos estudiando ahora, y los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, las 7 naciones más grandes que nosotros. Fue una promesa que le hizo al Padre de la fe. Y esa promesa la tenemos todavía ahora. Yo les contaba en el video anterior que mi padre de la fe, Absalom Macías Mendoza, nos dejó una tierra. Pero él dejó la oportunidad, como le dejaba Dios a los varones, de extender sus tiendas. Y esas 7 naciones que él dio de posesión, esas tierras, estoy hablándote en individual, lo que Dios hizo yo te estoy hablando en micro, lo que Dios hizo en macro, algo así decirte, para que tú me entiendas. Mi padre nos dejó una tierra 7 herederos, pero nosotros teníamos opción de extender nuestras tiendas, o sea, cada uno comprar por fuera y tener otros terrenos. Es de ahí aquí, que tenemos la casa de Ecuador, aparte de la casa de mi padre y esta. Entonces se extiende, pero tú tienes que pasar por angustias y tienes que pasar por luchas y por 4 generaciones. Tal vez yo no voy a disfrutar eso. Quienes van a disfrutar es mi 4ª generación y ya está escrito. Entonces, aquel que quiera en este momento quitarme la propiedad, no lo va a lograr. Y si la quita y me manda a mí de esclava para otro lado, como los mandó a los hijos de Israel, hasta 400 años, regresará la 4ª generación a poseer. Está escrito. Tú no puedes cambiar el destino que Dios dispone. El hombre es nadie. Nace, crece, se reproduce y muere.
No tienes más allá. Eso es todo. Naces, reproduces y mueres. Pero Dios es eterno. Él ha visto cientos de generaciones hasta el día de hoy. Y va a seguir viendo hasta que llegue el momento en que Él coja y extermine la maldad. Se canse. ¿Dónde está escrito eso? Hoy yo estaba estudiando. Y dice lo siguiente en Isaías 40. ¿Quién ha medido con el hueco de sus manos las aguas? El cielo con su palmo contó, midió con 3 dedos el polvo de la tierra, con 3 dedos. Pesó con el fiel de la balanza los montes y las colinas con los platillos de la balanza. ¿Quién ha dispuesto el espíritu profético del Eterno? ¿Y a qué hombre su consejo divino le hizo saber? ¿Con quién se ha consagrado o le dio entendimiento o le enseñó la senda de la justicia o le enseñó conocimiento a el camino de la razón, le dio a conocer? He aquí, las naciones no son como las gotas que cae del balde y como el orín de la balanza son consideradas estas. He aquí, las islas como el polvo son arrebatadas. No importa qué tú quieras decir de poder que tienes, pero nadie es más que Dios. Y lo que Él te da, nadie te lo quita. Nadie. Continuemos. Vamos a poner esto un poquito más allá. Dice, en segunda de Samuel, capítulo 21, 2, nos dice lo siguiente. Voy a leerte desde la primera. Está la venganza de los Gabaonitas. Número 21, 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Hashem y Hashem le dijo lo siguiente. Mire los tiempos. Nosotros no solamente tenemos que estudiar este tipo de cosas para aprender, luego vamos a tener que estudiar los tiempos de Dios. Y luego tenemos que estudiar alfabeto hebreo. Y luego vamos a estudiar la numerología. Y luego tenemos que estudiar angelología. Para que usted pueda comprender en una sola lectura lo que Dios le quiere decir. Mire los tiempos. Hubo hambre en los días de David por 3 años. El número 3, el número 6, el número 9. Son claves en un cabanot. El número 7 es perfecto. Son claves. Tenemos que estudiar el por qué usaba él los nombres. Ahora vale el momento para explicarte algo. ¿Por qué él estudiaba los tiempos? ¿Por qué el Señor Yeshua era cabalístico? Porque nosotros teníamos esto, el árbol de la vida, en donde nosotros teníamos que llegar a saber esto. Tener los poderes que el Señor Yeshua, con lo que el Señor Yeshua sanaba,
saber cuál es el significado de la serpiente y esto. Nosotros estos secretos no los podemos encontrar si usted no los estudia. Pero para poder estudiar y que tú me entiendas, yo tengo que hacerte entender. Tenemos que estudiar las figuras geométricas. Tenemos que estudiar la simbología, los tiempos, los espacios, la anatomía, todo. La creación, la fotosíntesis, todo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quería decir en el mensaje del árbol de la vida, que somos nosotros mismos. No podemos ir por el mundo solamente como esclavos a fabricar billetes y gozarlo. Debes enriquecer tu parte espiritual. Bueno, dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, hay que aclararlo, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ustedes saben en la historia, ya les he contado, que Saúl le dio envidia. ¿Por qué? Porque David ganaba las guerras y cuando llegaba al pueblo, todo el mundo era ¡ah! A David. Y Saúl era el rey. Entraba el rey y la gente no tenía euforia. Pero entraba David y era el gran guerrero. Entonces Saúl pasó 3 años buscándolo por todos los lados y hasta debajo de las piedras para matar a David por envidia. Ahí está aquí los alpinistas trepadores. La fama de David la quería el rey. Él no peleaba. Él mandaba a pelear a David. Y David ganaba las guerras. Y luego él quería tener el premio. Entonces, si tú no vas a la guerra, si tú no ganas la guerra y tú mandas a pelear por ti, obviamente que tú no vas a ser el que va a ser engrandecido en gran manera por el Señor, sino el que peleó en la guerra, el que estuvo en la trinchera. ¿Verdad? Entonces dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de nuestro Padre? Es que le hicieran reverencia a la tierra. Nosotros pasamos en el mundo dejando que los demás peleen nuestras guerras. Pero tú quieres hacer posesión de lo ganado. No. Dios te da una posesión. Nosotros para venir aquí, ¿cuántas veces tuvimos que luchar para tener la casa? Pero la quiere la casa alguien que no luchó. Y te la quiere quitar. Arribistas trepadores. Y lo ven injusto. Ya la perdieron. Saúl ya había perdido la guerra. Con la historia del rey David, en ese entonces no era el rey David, pero con la historia de David y Goliat. El que tenía que haber peleado ahí era el rey Saúl. Y el que peleó fue un apacentador de ovejas. David fue el que peleó. Y ganó contra un gigante. En otras palabras, Saúl tenía la guerra perdida. Pero vino el varón de Dios y la ganó. ¿De quién es el premio? De David. Pero en vez de gozarse por haberle dejado en el trono y haber ganado la guerra para él, Saúl se enojó. Envidia. Bien. ¿Qué significa la palabra amorreo? Habla en el sentido de alardar, de exaltar, así sí mismo. O sea, yo soy el rey, yo soy el que tiene el reinado y yo soy el que merezco el premio. No. Merecía el premio David que peleó la guerra. Y los demás son solo migajas. Quería a David
ponerlo así como limpiando el piso. Por eso es que la palabra dice que les gusta vivir en lugares altos. Busca reconocimiento y grandeza delante de los hombres. Les gusta estar en el peñasco, en la política, en lo alto, en las mansiones, porque les gusta que los alarden. Ese es el amorreo. Buscan reconocimiento y grandeza delante de los hombres, todos. Dictadores de la historia han tenido ese espíritu del amorreo. Todos los dictadores, tal como Hitler y otros, son charlatanes, excelentes oradores. Hacen alarde y se nutren de gente sin carácter. Nosotros tuvimos un gobierno anterior así, dictador en su palabra. No se podía hablar porque ibas preso. No podías tener una libre conversación crítica sobre el gobierno porque ibas preso. Y si no ibas preso, entonces tu familia, los tuyos, tú, no tenían opción a poder sobrevivir. Dicho ahora en las noticias se sale a la luz que cobraban $1,000 por darte un puesto en un sitio, sea CNT, sea agua, sea luz, sea CENEL, sea Puerto Agua o sea en los ministerios de salud pública, IES o en cualquiera. Te cobraban por darte un cargo. Y tú encima más te sobornaban pidiéndote $100 al mes o tanto tenías que pagar por estar protegido. O sea, eran unos delincuentes. Son charlatanes, oradores y de visión corta, porque solo ven a corto plazo. No les importa lo que ven en el futuro. Ellos están viviendo en el momento. Son visiones de visión corta. No tienen un futuro, no manejan un futuro, no están previstos de lo que vaya a venir mañana. Por eso dejan pruebas en donde van a fracasar el día de mañana. Son sin discernimiento. La gente está sometida, amarrada, atada, sin capacidad de decisión propia. El amorreo te mantiene así. Tú no puedes decidir por ti mismo. Te tiene controlado. Este espíritu fue el que le dio la bofetada a Jesús cuando tenían las manos atadas. Estaba el Señor Yeshua siendo golpeado, siendo maltratado, siendo en el patio en donde estaba con las manos atadas, y vinieron estos fariseos y le pusieron la corona de espina y le dieron la cachetada al Señor Yeshua, ahí donde lo tenían. Dícese la historia que estos que tenían estos eran dícese la historia que tenían estos hombres golpeándolo ya una noche entera. Y no es literalmente las manos atadas, porque en el tiempo de ahora no es que te tienen las manos atadas, sino que el sistema juega contigo. Si el sistema es, tú tienes para sobrevivir en este mundo, si tienes trabajo e ingresos económicos. Pero si tú te despiden del trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una persona que quiera que tú trabajes para ellos en cosas ilícitas? No te permiten que tengas trabajo.
Manipulan porque son por escalas de posiciones. Está tan contaminado y regado que todo es una sola hermandad. Todos se conocen. Y solo basta una palabra de ellos para que tú no entres a trabajar en ningún lado. Entonces, por ende, no hay un ingreso económico. Y si no hay un ingreso económico, tú pierdes tu casa, porque no tienes con qué pagarla. Y si tú pides ayuda y te arreglan lo de la casa, no tienes para pagar la luz y te la cortan, no tienes luz. Ese es el espíritu del amorreo. Y entonces tampoco tienes dinero ni tampoco se hace el esfuerzo, aunque tú luches y luches, te tratan de tener así controlada. No tienes tecnología, no tienes agua, no tienes básicos de alimentación. Entonces te pone en una duda de decir y tomar una decisión errónea momentánea porque no te permite ver más allá del futuro, te tiene con visión corta. Entonces, para salir del bache en ese momento, tú agarras lo que hay. Y así te contamina el adversario. Y entras a trabajar por necesidad, supuestamente al principio por necesidad, y después te acostumbraste porque le abriste una puerta a un demonio en tu vida. En Juan 18, 22 al 23 nos habla de este tema. Vamos a buscar. En Juan 18, 22 al 23. Dice lo siguiente. Y estamos hablando que es el nuevo pacto. Anás interroga a Jesús, nuestro Señor Yeshua. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. No tengo por qué decir lo que es claro, es de Dios. Porque me preguntas a mí, pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: sí, he hablado mal. Testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Era el juego de altivez, tenían el poder en ese entonces. Y pudieron por su poder hacer lo que quisieron con el Señor Yeshua. Este espíritu es el amorreo. Y Él va a hacer lo que sea contigo para quitarte tu porción, tu tienda, tu territorio, tus tierras, todo lo que Dios te dio, para que trabajes para Él. Ese espíritu se dice que es el espíritu que tienen los mercenarios. El espíritu del amorreo es aquellos que tienen las grandes pandillas en Centroamérica, que van en las haciendas y los hacen desalojar y les quitan sus terrenos, les quitan sus casas.
Si tú no perteneces al grupo, si tú no haces lo que ellos quieren, te quitan todo. Por eso tienes que armarte de valor, estudiar esto, porque tú no puedes venderle el alma al adversario. Tú no puedes trabajar para ellos. Dios te lo ha dado todo hasta donde estás. No puedes permitirte que te lo quiten, porque ya está vencido, ya tú no tienes que luchar más con él. Tú tienes que ponerte con estas armas de rodillas a orar y si tu corazón está convertido de verdad y si estás arrepentido y quieres salir de ese mundo, Dios te va a sacar y a alabar, como lo hizo con Pedro, con Pablo, con el mismo Judas cuando lo traicionó. Porque Judas vendió a nuestro Señor Yeshua por unas cuantas monedas. Todas estas cosas tenemos que ponerlas al punto de ahora, pero no como una historia, sino para enseñanza en nuestro diario caminar. El amorreo siempre tratará de poner el yugo. Siempre. Siempre. Ese espíritu es el que forja un ego de altivez y se cree el personaje único. Por ejemplo, ya sabe, mientras está oculto y nadie sabe que tiene poder, aunque sea un poder malo, aunque sea un poder no bien, digámoslo que no un poder de buena manera escogido, sino por las cosas ilícitas o por la izquierda. Cuando ya tú lo sabes, al principio, si tú no lo sabes, es oportunista. Pero cuando tú ya lo sabes, entonces ya no necesita ocultarlo. Ven aquí a pedirme el favor. Ven aquí, que aquí. Yo soy el que te va a dar. Estos no son los que te dan. Yo soy el que te da. Eso es el amorreo. Esa altivez y ese personaje que se cree único, poderoso e invencible, ese espíritu fue el que manipuló a Pedro para que negase al maestro Yeshua. ¿Cuándo? Lo tenemos en Mateo 26, 71 y en 75, en Marcos y en Lucas. Estaba pues Pedro en pie, calentándose y le dijeron, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos uno? Él negó y dijo, no, lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, por segunda vez. Y enseguida cantó el gallo. El Señor Yeshua les había advertido que eso iba a pasar, porque tenían el demonio adentro. Pero es más peligroso cuando tú lo tienes y aparentas no tenerlo. El demonio se esconde y se transforma con una apariencia de una persona que no es. Mucho cuidado. En Lucas 22:31, nosotros lo tenemos. Espérate un ratito, déjame te lo busco.
Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe de que Dios está ahí contigo, de que el Señor Yeshua, porque fe es la convicción de lo que tú no ves. Y es la certeza de lo que ves. Entonces, el Señor, ellos sabían que Yeshua era el Hijo del Dios viviente, de Hashem. En eso tenían ellos fe. Y por esa fe ellos no tenían que haber negado que era el Señor. Ese espíritu fue el que impidió a los apóstoles para la predicación. ¿Y dónde lo encontramos estos? En Hechos 4:17. Fueron impedidos para que ellos pudieran predicar. Dame un segundito que no sé qué le pasó a mí. Ya. Déjame ponerme. Hechos. Hechos 4:17. Dice lo siguiente. Entonces viniendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les indicaron, la intimidaron, y que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Yeshua. Pero aquí hay una connotación especial que sirve para una aclaración. Y esto me recordó un comentario que leí, en los videos anteriores. Escuche bien lo que voy a leer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, que no tenían educación y no estaban dentro de la sociedad a la que pertenecían los religiosos. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hubo una recomendación que, a pesar de que yo estudio la palabra y estudio cómo estudiarla,
Y, y eso se llama teología. No todas las personas tenemos la oportunidad de tener dichos estudios. Pero para el Señor no importa si eres un preso que no ha escrito ni leído nunca y aprendes a leer. No importa si eres un iletrado y no perteneces a una sociedad o a un nombre de élite, o perteneciste a la política o eres una figura pública. No importa si eres guapo o feo, no importa si eres bonita o fea. Lo importante es que Dios te transforma y Él mismo se encarga de enseñarte las escrituras, aunque tú no sigas teología. Eso es lo que quiere decir. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, porque no solamente que estudiaban las palabras y les decían, sino que el Señor Jesús les enseñó los códigos que están aquí. Y ellos empezaron a hacer sanaciones al pueblo, en base a ese poder espiritual que Dios les enseñó. Usted tiene que aprenderlo. Y por eso ha estado oculto por tantos años. Porque entonces no hubieran iglesias. Pero hoy Dios las quitó. Como aquel tiempo que dio el terremoto y derrumbó y la partió en la mitad. Precisamente porque en esas iglesias hacen lo incorrecto. Y la ocupan para sus propios bienes personales. Sea para lavar dinero, como este señor de no sé dónde, que era hasta apellido Cash, tenía Cash de dinero. O para personas que simplemente lo hacen para recolectar pandillas. O para simplemente hacer trueques de otros símbolos. Anyway, solo Dios lo sabe. Pero eso que Dios sabe es por lo que Él quita a la gente que ocupe esas cosas. Entonces, dícese que ellos comenzaron a preocuparse y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre ellos en una esquina. ¿Y ahora qué hacemos con este que estaba diciendo que y sana? ¿Y ahora qué hacemos? Le va a decir a toda la gente y nos va a llevar la gente y no vamos a tener el diezmo. Y no nos van a dejar la limosna. Entonces ya nosotros tendríamos que ir a trabajar y no nos vamos a quedar nosotros aquí con la platica que le sacamos al pueblo. Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque lo cierto, señal manifiesta. Ha sido hecha por ellos. O sea, si son poderosos y si viene de Dios, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cómo dijo? Entonces, sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Déjame decirte lo siguiente. Estos amorreos, estos que tienen el espíritu de amorreo, son aquellos que te impiden que tú llegues al pueblo. Cuando ven que una persona está golpeando, te quitan el internet. No te dejan publicar, no te dejan hablar de la palabra de Dios, no te dejan manifestar y decirle a otras personas que esto tiene poder.
y te amenazan con tus hijos, con tus familias, con tus sobrinos, con tus sobrinas. Les ven las debilidades que tienen. Si son divorciados, hacen que le tengan un juicio para que les quiten los niños. Si son solteros, los tratan de sobornar para que entren, si no le vamos a hacer esto a tu mamá. No te dejes envolver. Te vamos a quitar todo. Por último, contratamos un sicario y te mandamos a dar de baja para que no hables. Por eso usted tiene que estar con Dios, porque eso no va a pasar. Usted tiene que estar completamente convencida de que el Señor a quien usted le sirve no le va a permitir que le pase nada malo. Y si pasa, porque sí pasó, no solamente si le pasó al Señor Yeshua, ¿qué tengo yo que no me va a pasar? Lo mataron. Pero queda un legado escrito en tu generación. Y llegará el día en que nazca una generación que va a marcar la diferencia, porque Dios así lo tiene estipulado y escrito. Entonces, ese espíritu mismo que fue que impidió que los apóstoles predicaran, ¿verdad? Que leemos ahí y lo podemos ver en Josué 10:3. ¿Qué es lo que nos dice Josué en 10:3? Ya te voy a decir. Porque estos se unieron. Espérate. Josué 10:3. La derrota de los amorreos. ¿Cómo se derrotaron esta nación? Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai, que era una nación, y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayores que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafaía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayúdame, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Pero ¿quiénes eran estos reyes? Dice la historia que estos reyes que se unieron, vamos con Oam, dice que significa esa palabra destrucción. Era el rey de Boán, asociación. Piam, como un asno salvaje o rebelde. El rey de Hadmut, altura, elevación. El de Doim, oráculo. Adivinos, eran brujos. Rey de Eglón, son lo que se nombran siervos y no esperan a que Dios los levante y caen.
porque se creen poderosos ellos mismos, no en Dios. En la adivinación creen, en la brujería, en lo que les puede decir el oráculo, el tarot, las cartas. Josué en 12:2, en 12:2 de Josué, vamos a ver en 12:2, que es reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde hace el sol, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoraba desde Aroez, que está a la ribera del arroyo de Amón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jacob. Términos de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar del Cineret, al oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Yesemot, y desde el sur al pie de la ladera del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astorot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maacá, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés dio aquellas tierras en posesión a las rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ellos son estos. Y Sehón, ¿qué quiere decir Sehón? Sehón quiere decir guerrero. Habitaban en Hebón, fortaleza, gobernaban desde Aroé, ruina, escombros, altivez, rey de Basán, Eoaj, tiempo fértil y suave, fructífero, altivez, los que Ereún por sus propios medios. Ellos guerreaban y peleaban por sus propios medios. Ellos no esperaban escuchar la palabra de nuestro Señor Hashem. Ellos peleaban por sí mismos. Y esto les provocaba las derrotas. En cambio, los hijos de nuestro Señor Hashem, el pueblo de Israel, iba con posesión directa. Porque ellos llevaban la enseñanza, ellos llevaban las ordenanzas, las leyes de nuestro Padre. Ahí es donde usted va a vencer. Si usted no lleva esas enseñanzas de nuestro Señor, usted jamás va a poder vencer. Si usted va completamente seguro de que usted es lo suficientemente fuerte para poder luchar, usted no va a ganar. Usted tiene que llevar primero, el que va al frente es nuestro Señor Hashem. Te los deja comiditos y usted va en la diestra con el Señor Yeshua, que es el que le enseña a vivir. El que usted le enseña cómo leer esto, cómo tener los cabanot, cuánto tienes que caminarte, con qué dedos tienes que probar, tienes que medir el terreno, cómo tienes que hacer, usar la numerología, usar las letras, usar los tiempos, es en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Usar las estrellas, los astros, usar todo lo que Dios te puso para que lo alinees en tu cuerpo y puedas tú ganarles a estos trepadores arribistas que te lo quitan todo, y después de que te lo quitan pasan a ser de ellos. Después de que tú has luchado tantos años por lo tuyo, pasan a ser de ellos.
Y encima más son ofendidos porque te dejaron sin nada. Lo quitan, son arribistas, trepadores, sinvergüenzas. Saca esa nación de ti misma. No seas tú una trepadora, una arribista. Hay muchas personas que me dicen a mí, y aquí te voy a poner un paréntesis porque ya terminamos el estudio, pero te voy a poner un paréntesis de mi vida personal. Cuando yo me casé con mi esposo y yo decía que mi esposo vivía en Estados Unidos y me iba a traer a los Estados Unidos y que él iba a arreglar los papeles a mis hijos, oh my God, preséntame uno así que tenga plata. Todo el mundo creía que mi esposo tenía dinero. Que preséntame uno que tenga dinero y que tenga billete, porque yo me quiero casar con uno que tenga así plata, dinero, billete para poderse. Yo no me casé por plata. Gracias a Dios había trabajado y tenía mis ahorros. Yo me casé por amor y encontrar una pareja para envejecer juntos, para que le diera una imagen paternal a mis hijos y que enseñara a mis hijos lo que él había aprendido hasta llegar a su vejez, que ya eran pasados 50 años. Pero la gente ve primerito la posición y yo no. Cuando pasé todo lo que me hicieron pasar, se dieron cuenta que mi espíritu estaba alineado con Hashem. Entonces yo no tengo que luchar mucho porque Hashem luchó por mí y sigue haciéndolo. No trates de conseguir a una persona por arribismo. No trates de conseguir un esposo porque tenga dinero. No te sabes qué es lo que te va a pasar. No lo sabes. Pero tampoco ten los ojos bien abiertos con quien le entregas lo que tienes. Porque tú teniendo estas naciones solitito, coges lo que es tuyo y se lo entregas. Y te quedas sin nada. Estudien, amores, estudien, lean. Hay dos personas que me han dicho que quieren estudiar conmigo. Pues yo las invito, vayan al YouTube y suscríbanse en el YouTube. No les cuesta ni $2 suscribirse. Solamente se suscriben es para tener lo que yo escribo para las estudiantes en privado. Y pues ahí pueden ver también ciertos estudios que yo bajo de rabinos y de mis profesores, que tengo gente. Yo puedo tener muchos defectos, pero yo te pido un favor. Los defectos que tú ves en mí, deséchalos. Coge lo que Dios quiere que tú escuches. Yo tengo profesores que no me gusta mucho sus formas de hablar de la palabra, pero hay mensajes que a mí me llegan y me hacen estudiar cada día más. Esos mensajes son los que nosotros tenemos que coger. Las quiero mucho, un montón. Vamos a dar paso a un siguiente video que vamos a estudiar la cuarta nación más poderosa que nosotros, que vendrían a ser ya cerré mi libro de estudio, mi cuaderno de estudio, pero vamos a ver cuál es la que nos sigue. Te invito a que abras en el YouTube. Nos tocaría estudiar. Ándale. Wow. Ok. Vamos a estudiar los cananeos en el próximo video. Un beso, las quiero mucho, Dios me los bendiga. Traten de hacer las cosas correctas según como el corazón les brinde. Un beso grande y espero que esta pandemia pase pronto y que no tope a la gente más para llegar a sufrir como están sufriendo tantas personas. Ahora me va a tocar levantarme para cerrar porque la puse muy lejos.